La tabla representa una función lineal o exponencial. Se nos pide que encontremos la ecuación de la función. Entonces, el primer paso es analizar la tabla para ver si tenemos una función lineal o una función exponencial. Si los valores de la función tienen un patrón de suma repetida, tenemos una función lineal. Si los valores de la función tienen un patrón de multiplicación repetida, tenemos una función exponencial. Al observar la tabla, observe cómo las entradas son valores x aumentados en 5. Y ahora busquemos un patrón en los valores de la función. Los valores de la función van de 3 negativos a 1 negativo, 1 negativo a 1 positivo y 1 a 3. Observe cómo los valores de la función aumentan en 2, lo que significa que tenemos un patrón de suma repetida. Negativo 3 más 2 es igual a 1 negativo. Negativo 1 más 2 es igual a 1. Y 1 más 2 es igual a 3. Entonces ahora sabemos que tenemos una función lineal. Y por lo tanto, la ecuación de la función tendrá la forma de f de x es igual a mx más b. Donde m es igual a la pendiente, lo que equivale al cambio en la salida, dividido por el cambio en la entrada, o en este caso tendríamos el cambio en f de x dividido por el cambio en x. Y b es igual a la vertical. Interceptar, pero también se llama la cantidad inicial o inicial. Entonces, mirando la tabla de valores, observe cómo en esta primera columna tenemos el par ordenado 0, negativo 3. Entonces, debido a que tenemos el par ordenado 0, 3 negativos, esta es la intersección vertical y, por lo tanto, sabemos que b es igual a 3 negativos. Así que ahora necesitamos encontrar el pendiente, que equivale al cambio en la salida dividido por el cambio en la entrada. Mirando la tabla, si reconocemos los valores de la función, o las salidas aumentan en 2 cada. Cuando las entradas, o los valores de x aumentaron en 5, podemos determinar que la pendiente es igual a 2/5. Si no reconocemos esto, lo que podemos hacer es usar dos pares ordenados en la tabla y luego calcule el cambio en la salida dividido por el cambio en la entrada. Así que también demostremos esto. Entonces podemos usar cualquiera de los dos pares ordenados de la tabla que deseamos, sigamos adelante y usemos estos dos primeros. Entonces, utilizando el otro par 0, 3 negativos, y el par ordenado 5, 1 negativo, ahora calcularemos la pendiente. Donde nuevamente, la pendiente es igual a la cambio en la salida, o el cambio en el valor de la función dividido por el cambio en la entrada, en este caso, el cambio en x. Bueno, el cambio en la salida será negativo 1 menos negativo 3. Y el cambio en la entrada es igual a 5 menos 0. Entonces, de nuevo, tendríamos el cambio, la salida es negativa 1 menos 3, dividida por la cantidad 5 menos 0. A veces verás esta fórmula también como la cantidad y sub 2 menos y sub 1, dividido por la cantidad x sub 2 menos x sub 1. Simplificando el numerador, menos 3 negativo se convierte en más 3. Negativo 1 más 3 es igual a 2 positivos. El denominador es solo 5, así que esto verifica que nuestra pendiente sea 2/5. Esto también nos dice que la salida, o el valor de la función aumenta en 2 cada vez que la entrada, o el valor x aumenta en 5. Entonces ahora podemos escribir la ecuación de la función lineal. La ecuación es f de x igual. Bueno, m es igual a 2/5, entonces tenemos 2/5x. b es igual a 3 negativos. En lugar de escribir más 3 negativos, simplemente escriba menos 3. Entonces esta es la ecuación de una función lineal dada por la tabla. También verifiquemos gráficamente graficando esta línea en el plano de coordenadas, y asegurándonos de que estos 4 puntos estén en la línea. La línea está graficada aquí en azul, y observe cómo los 4 puntos en la tabla están en esta línea. Observe también cómo si nos moviéramos de este punto a este punto, tendríamos que subir 2 unidades y 5 unidades a la derecha. Lo cual es una razón por la cual la pendiente es igual a 2/5. El valor de la función o salida aumenta en 2 cada vez que la entrada, o el valor x aumenta en 5. Espero que hayas encontrado esto útil.